Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas vibras y, por supuesto, de noticias del mundo del espectáculo que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque les traigo una historia que ha causado un revuelo, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y la madre de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Resulta que la madre de nuestro adorado Can Yaman, Gülden Yaman, ha pasado por un procedimiento médico, y la reacción de Demet Özdemir ha sido tan conmovedora que está dando de qué hablar. Vamos a desgranar todos los detalles, a entender qué ha sucedido y por qué esta interacción ha tocado tantas fibras sensibles. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Esto se pone bueno. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque ya no sea sentimental, siempre ha dejado una huella imborrable en los corazones de los fans. Su química en pantalla en Erkencikus fue tan explosiva que se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y esa conexión, para muchos, trascendió la pantalla. Si bien ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, el cariño y el respeto mutuo, al menos por parte del público y de los seguidores, parece mantenerse intacto. Y es precisamente esta conexión preexistente la que hace que la noticia de hoy sea tan interesante y conmovedora. El fenómeno de Erkencikus no se limitó a Turquía, conquistó audiencias a nivel internacional y Demet y Can se convirtieron en los It Boys y It Girls del momento. La forma en que interactuaban, la chispa que irradiaban, creó una fantasía para los espectadores que difícilmente se olvida. Los fans invertían emocionalmente en su relación, y esa inversión, aunque ya no tenga un retorno romántico, se traduce en un deseo de verlos felices y, sobre todo, ver que las personas importantes en sus vidas sigan gozando de bienestar. Hace poco nos enteramos de que Gülden Yaman, la madre de Can Yaman, se sometió a una cirugía. No se han dado detalles específicos sobre la naturaleza de la intervención, y es totalmente comprensible y respetable que la familia mantenga la privacidad sobre asuntos de salud. En la era de la sobreexposición mediática, el derecho a la intimidad, especialmente en momentos tan vulnerables como una convalecencia, es un valor que debe ser respetado. Sin embargo, lo que sí ha trascendido, y lo que nos ha robado el aliento, es la hermosa reacción de Demet Özdemir ante esta noticia. A pesar de que su romance con Can ya es cosa del pasado, Demet ha demostrado una vez más su calidad humana y su profundo sentido de la empatía. Imaginen la situación: uno se entera de que alguien cercano, alguien con quien se compartió tanto, está pasando por un momento delicado de salud. La primera reacción es de preocupación, de querer enviar un mensaje de apoyo, de desear una pronta recuperación. Y eso es exactamente lo que Demet ha hecho. Ha enviado un ramo de flores impresionante a Gülden Yaman, acompañado de un mensaje que, según las fuentes cercanas y los comentarios en redes sociales, ha sido de lo más emotivo. Este gesto no es menor. Es un acto deliberado de preocupación y cariño que va más allá de las convenciones sociales o de lo que se podría esperar de una expareja. Demuestra una madurez emocional y una conexión humana que trascienden las etiquetas de exnovios. Las flores por sí solas ya son un gesto hermoso. Pero cuando vienen de alguien como Demet, y están destinadas a la madre de quien fue su gran amor en pantalla y en la vida real, adquieren un significado mucho mayor. No se trata solo de un detalle bonito, sino de un símbolo de cariño, de preocupación y de un vínculo que parece no se rompe fácilmente. Este gesto ha sido aplaudido por miles de fans en todo el mundo, quienes ven en él la confirmación de que Demet Özdemir es una persona genuinamente buena y considerada. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, creando un torrente de mensajes positivos. Para los seguidores de ambas estrellas, este detalle es una reafirmación de la admiración que sienten por Demet, no solo como actriz, sino como ser humano. Es la clase de acciones que refuerzan la lealtad de los fans y crean una comunidad aún más fuerte alrededor de sus ídolos. En un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven tensas o se desvanecen por completo tras una ruptura, lo que ha hecho Demet es un rayo de luz. Es un recordatorio de que el respeto y el afecto pueden perdurar, incluso cuando la relación romántica ha terminado. Los admiradores de ambas estrellas han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación para Demet por su noble gesto y de buenos deseos para Gülden Yaman. Comentarios como "qué gran mujer es Demet",
siempre demostrando su gran corazón, un gesto que vale oro, y espero que la señora Guldem se recupere pronto. Gracias Demet por tu cariño, son solo algunos de los miles que se pueden leer. Esta avalancha de apoyo virtual demuestra la resonancia de este acto. Los fans se sienten inspirados por esta muestra de humanidad y la comparten como un ejemplo a seguir. Es una forma de decir, así es como deberían ser las relaciones post-ruptura. Este acto de Demet Özdemir no es solo una noticia del corazón, es una lección de vida. Nos enseña que las conexiones humanas son valiosas y que a veces, un simple gesto de amabilidad puede tener un impacto profundo. La madre de Can Yaman, Guldem, debe haberse sentido muy conmovida y reconfortada al recibir estas flores y este mensaje de parte de Demet. Es un abrazo a la distancia, un «estoy pensando en ti» que llega en un momento oportuno. En situaciones de salud delicadas, el apoyo emocional es tan importante como el tratamiento médico. Un gesto de este calibre puede ser un bálsamo para el alma, recordándole a la persona que no está sola y que hay personas que se preocupan por su bienestar. Y hablando de Can Yaman, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto, es muy probable que esté al tanto de este hermoso gesto de su expareja hacia su madre. Uno se imagina que como hijo debe sentirse agradecido y complacido de ver que su madre recibe tanto cariño, especialmente de alguien que en su momento fue tan importante en su vida. Si bien Can Yaman es conocido por su personalidad apasionada y a veces impulsiva, también es un hombre que valora a su familia por encima de todo. Recibir la noticia de que Demet, con quien compartió tantos momentos importantes, ha tenido este detalle con su madre, seguramente le genera sentimientos de gratitud y una confirmación de que a pesar de los altibajos de la vida, existen lazos que perduran en el tiempo. Este tipo de noticias nos hacen reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y la forma en que nos tratamos unos a otros. En la era de las redes sociales, donde todo se magnifica y a veces se malinterpreta, un acto de verdadera bondad como este resalta aún más. Demet Özdemir, con su sencillez y su calidez, ha logrado capturar la atención y el corazón de muchos, no solo por su talento actoral, sino por su calidad como persona. Su capacidad para actuar con empatía y generosidad, incluso cuando ya no hay una relación romántica, es lo que la hace tan admirable. No se trata de mantener un vínculo por obligación, sino por un genuino aprecio por la persona y por los lazos que se formaron. Además, es importante recordar que aunque sean figuras públicas, también son seres humanos con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propias familias. La salud de un ser querido es siempre una prioridad, y la solidaridad en esos momentos es fundamental. El hecho de que Demet, teniendo su propia vida y sus propios compromisos, se tome el tiempo y el esfuerzo de enviar un detalle tan significativo, habla mucho de su carácter. No es un gesto que se pueda tomar a la ligera. Requiere pensar, sentir y actuar. En un mundo que a menudo promueve la superficialidad, este tipo de acciones son un recordatorio de la profundidad de las conexiones humanas. Las flores, en particular, son un clásico símbolo de recuperación y esperanza. Imaginen el aroma, los colores vibrantes de ese ramo. Es como si la naturaleza misma enviara un mensaje de bienestar. Y el mensaje escrito, aunque no conozcamos las palabras exactas, seguramente ha estado cargado de buenos deseos y afecto sincero. Es ese tipo de detalles los que demuestran que hay un cariño genuino detrás de la fama y los flashes. La elección de las flores y el mensaje personal son los elementos clave que transforman un simple arreglo floral en un símbolo de afecto y apoyo. Para aquellos que han seguido de cerca la historia de amor entre Can y Demet, esta noticia podría traerles una mezcla de nostalgia y satisfacción. Nostalgia por los tiempos en que los veíamos juntos, y satisfacción al ver que, a pesar de todo, el respeto y la buena voluntad entre ellos parecen haber prevalecido. Esto es un gran ejemplo para muchas otras celebridades, y para la vida en general, de cómo manejar las relaciones post-ruptura con madurez y gracia. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en escándalos mediáticos y guerras de declaraciones, el comportamiento de Demet es un faro de esperanza. Demuestra que es posible separar la vida romántica de las conexiones humanas fundamentales. La madre de Can Yaman, Guldem, es una figura que a menudo ha sido mencionada con cariño por los fans de Can. Se sabe que tiene una relación muy cercana con su hijo, y es natural que los seguidores de Can también sientan un afecto especial por ella. Por lo tanto, el gesto de Demet no solo va dirigido a Guldem, sino que también resuena con toda la base de fan. Ese que ha seguido la trayectoria de ambos actores.
La conexión que los fans tienen con las familias de sus ídolos es un aspecto a menudo subestimado. En este caso, el gesto de Demet honra esa conexión y demuestra que ella entiende la importancia de la familia para Khan y para sus seguidores. Es fascinante cómo un simple ramo de flores puede convertirse en el centro de atención de una noticia, pero cuando conocemos el contexto y las personas involucradas, entendemos perfectamente el porqué. No es la flor en sí, es el significado que lleva. Es el mensaje oculto entre los pétalos. Es la demostración de que, más allá de los dramas en pantalla o las especulaciones de la prensa, existen lazos humanos que merecen ser cuidados. La narrativa que se construye alrededor de este gesto es lo que lo hace tan poderoso. Es una historia de empatía, respeto y la persistencia del afecto humano. Y esta historia sin duda nos da una perspectiva muy positiva sobre la personalidad de Demet Özdemir. Nos muestra que es una mujer fuerte, exitosa, pero sobre todo con un corazón enorme. Es alguien que no olvida las conexiones importantes y que sabe mostrar su apoyo en los momentos que más se necesitan. Su éxito en la actuación es innegable, pero su verdadera medida como persona se revela en estos momentos. Su humildad y su capacidad de dar sin esperar nada a cambio son cualidades que la distinguen. Por nuestra parte, desde el canal, queremos enviar nuestros mejores deseos a Gulden Yaman para una pronta y completa recuperación. Y a Demet Özdemir, gracias por ser un ejemplo de calidez, generosidad y empatía. Gestos como el tuyo son los que hacen que el mundo sea un lugar un poco mejor. Nos unimos al coro de buenos deseos para la señora Gulden y celebramos la nobleza de Demet. Es reconfortante ver que existen estas historias que nos recuerdan lo mejor de la naturaleza humana. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir envió un impresionante ramo de flores a la madre de Khan Yaman, Gulden Özdemir, tras su reciente cirugía, ha sido recibida con gran entusiasmo y admiración por parte de los fans. Este acto de bondad y consideración demuestra el respeto y el afecto que perduran entre ellos, a pesar de que su relación romántica haya terminado. Es un hermoso recordatorio de la importancia de las conexiones humanas y de cómo un simple gesto puede tener un impacto significativo. La historia de Demet y la madre de Khan Yaman es un testimonio de que la empatía y el cariño no conocen de finales románticos. Y así concluimos este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan conmovedora como yo. Nos deja una sensación muy agradable, ¿verdad? Un recordatorio de que en el mundo del espectáculo y en la vida en general, también hay mucho amor, mucho respeto y mucha bondad. Estas son las historias que realmente nos conectan y nos inspiran. ¿Qué les pareció a ustedes este gesto de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante mantener este tipo de relaciones de respeto después de una ruptura? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece la conversación y nos ayuda a entender diferentes perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.